Buenas tardes, compañeros de software para la ingeniería. Mi nombre es Wilmer Alberto Quintero, estudiante de ingeniería electrónica de la UNAP. Pertenezco al grupo 20 30 36 21. Bien, este es mi video sobre la práctica número 1. ¿Sí? Ya revisemos a ver qué es lo que hizo. Esta es la guía. Actividades a desarrollar. Bueno, primer punto, pues instalar MATLAB o SysLab. En mi caso instalé MATLAB, perdón. Una versión de 30 días, a ver, gratuita por 30 días. ¿Listo? Esta es mi evidencia de que instalé. Segundo punto dice: realice un programa de MATLAB o SysLab donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema divisor de tensión, a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas. Los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. ¿Listo? Bueno, entonces aquí yo los ejercicios ya los tengo realizados todos. Solo es abrirlos. Divisor de voltaje o de tensión. Listo. Voy a explicar acá como la codificación que usé. Es algo sencillo, pues no tuve como mucho tiempo así para utilizar algunos códigos, pero lo entendí. A ver, en primer lugar, pues voy a mostrar el mensaje de divisor de voltaje, que es el ejercicio. Como primera entrada, aquí el voltaje de entrada, segunda entrada el valor de la resistencia 1 y tercera entrada el valor de la resistencia 2. Entonces aplico la fórmula. Aquí primero aplico la resistencia total para hallar la resistencia total, ya que la necesito para la fórmula que me hace la división del voltaje. Pues sumo R1 más R2 y ya aquí aplico el voltaje de salida, que va a ser el voltaje ya pues dividido. Entonces ya tenemos, apenas ingresemos el valor del voltaje de entrada, la fórmula lo va a dividir entre la resistencia 1 más RS, la suma de estas dos, por RS. ¿Listo? Y nos va a arrojar el resultado aquí, después con este dis. Ok, entonces se abre aquí ya ese apartado. Nos dice acá, divisor de voltaje, ¿qué es esto? Voltaje entrada, coloquemos 10 voltios. Valor de la resistencia 1, 100 ohms. Valor de la resistencia 2, 220 ohms. Y nos da aquí el resultado ya. La división de voltaje es de 7,6190 voltios. ¿Sí? Sigamos a ver. El tercer punto dice: realice un programa en MATLAB o SysLab donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema divisor de corriente, formado por dos resistencias. A partir del valor de dicha resistencia, a partir del valor de dicha resistencia y el valor de la corriente total que se distribuirá entre el sistema, los datos que se requieren los deben ingresar el usuario. Abrimos MATLAB. Bueno, este ya lo podemos cerrar y vamos a abrir el divisor de corriente. La codificación es parecida a la anterior, pero pues lo que lo hace diferente es el ejercicio. En el primero pues se utilizó un sistema de resistencia en series y en este pues se utiliza un sistema de resistencia en paralelo, y aquí lo que vamos a hacer es dividir la corriente. ¿Okay? Entonces pues aquí en principio va a aparecer el nombre del ejercicio. Como primer valor de entrada tenemos que ingresar la corriente total. La segunda entrada de la resistencia 1, el valor. La tercera entrada, valor de la resistencia 2. ¿Listo? Y nos va a pedir, o bueno, aquí hago yo como que otro muestreo
independiente para cada una de las corrientes, pues, por la resistencia 1 y por la resistencia 2, que es corriente I1 y corriente I2. ¿Listo? Entonces en corriente I1 aplico la fórmula de I1 es igual a la resistencia 2 dividido en la sumatoria de R1 y R2 por la corriente total. ¿Listo? Para el caso de corriente I2, pues va a cambiar, que ya no va a utilizar la R2 como principio, sino como R1 dividido entre la suma de las resistencias y multiplico por la corriente total, que es igual, ¿no? Entonces aquí vamos a darle R1. Ok, valor de la corriente total, voy a colocar 5 amperios. Valor de la resistencia 1, 258. Valor de la resistencia 2, 208. Y aquí nos arroja el dato, la corriente que pasa por R1, corriente I1, que es igual a 2,2222 ohms. Y corriente I2, pues 2,7778 ohms. Amperios, perdón, amperios. Okay. El cuarto, bueno, realicé un programa que captura el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios, y almacene en el primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. ¿Listo? Luego nos dice que en un segundo arreglo el valor de la resistencia en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Todas son las mismas unidades de conversión, ¿no? Una vez se han generado los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por la resistencia en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios, y mostrar el resultado al usuario. Este sí me pareció un poquito más complicado, pero bueno, lo hice. Ese lo llamé el ejercicio 3. Bueno, como todo, empieza con el nombre del ejercicio. En este ejercicio 3 utilicé dos entradas solamente. Es el valor de voltaje en unidades de voltios y la otra entrada es el valor de resistencia en ohmios. Aquí hago los cálculos y aplico pues las fórmulas de conversión de unidades. Esto se encuentra en una tabla. Hay más unidades para convertir, pero aquí pues las que nos piden, ¿no? Es aquí en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Mili 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9, kilo 10 a la 3 y megavoltios 10 a la 6. Listo. Lo mismo con las resistencias: miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Luego de eso, realizo el cálculo para hallar la corriente en amperios. Es que me dice la ley de Ohm. La corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Y les voy a mostrar el valor de la corriente. Ya estos dos datos pues los ha ingresado el usuario y son las dos entradas, y él procede a hacer las conversiones también en las mismas unidades que nos piden, pero esta vez va a ser en amperios. Ok, entonces vamos a correrlo. Valor de voltaje en unidades de voltios, coloquemos 24 voltios. Valor de la resistencia en ohmios, coloquemos una resistencia de 220 ohmios. Listo, pues aquí les voy a explicar. Toca ver esto. Bueno, aquí unidades de voltios 24. Aquí hace las conversiones. Todos estos resultados, pues arriba está explicada la unidad a la que la convierto, pero abajo está expresado en voltios, siempre en voltios, para que no haya confusión. 0.0240 voltios, es lo mismo en milivoltios, ¿no? Microvoltios ya es 2.4000 por 10 a la menos 5 o exponencial a la menos 5, nanovoltios 2.4000 exponencial a la menos 8
kilovoltios pues son 2400 voltios y megavoltios son 24 voltios. Valor de la resistencia en ohmios. A ver. Es el mismo procedimiento que se aplicó, solo que estos valores pues están expresados en ohmios. Y aquí cálculo para hallar la corriente en amperios. Ese es el cálculo después de ingresar los dos valores pues ya mencionados, el de voltaje y el de resistencia. Y ahí procedo con las fórmulas a convertirlos. ¿Listo? A ver, realicé el otro punto. Se realice un programa que capture el valor de n capacitancias, su configuración dentro de un circuito, ya sea en serie o paralelo, y con esos datos imprima el valor en faradios del capacitor equivalente, por el cual se pueden reemplazar. ¿Listo? Vamos a ver al lado. Este ya lo podemos cerrar. Este lo llamé capacitancia equivalente. Pero para aquí hubo un caso particular porque intenté como hacerlo con otros condicionales, por decirlo así. Utilicé el if, pero no, eso no me dio, me enredé mucho. El while también lo intenté utilizar. No, esta opción ya la había utilizado pues en otro curso anterior que era de programación, que fue el switch case. Era algo parecido. Los ejercicios también así, para el caso 1, caso 2 y caso 3. Bueno, en este caso pues son dos casos. Lo mismo, primero me aparece pues el nombre del ejercicio, capacitancia equivalente. Aquí ingreso la variable n, la cual pues me dice que el tipo como de circuito que voy a elegir, porque aquí en la así que ¿sí? Serie o paralelo, ¿sí? Por eso el tema de utilizar el switch case. ¿Listo? Utilizo esta nomenclatura para si es en serie o si es en paralelo. Aquí está el L1 y el N2, son los dos casos. ¿Listo? Procedemos con el case y la entrada N, que es el número de capacitores. Primero hay que seleccionar pues el tipo de circuito, ¿no? Si seleccionamos uno, él nos va a pedir como entrada el número de capacitores, ¿sí? Este es como el condicional de que tiene que estar en cero, ¿no? Utilicé el for, pues me pareció como más sencillo. Con el if, como ya dije, me enredé, y con el while también. Entonces aquí pues aplicamos la fórmula como una sumatoria. Entonces, x es igual a 1, ¿sí? Aquí vamos a ingresar la entrada, el valor de la entrada, que ya pues ya lo hemos ingresado, se supone. Capacitores microfaradios, ¿no? No, perdón. Este es el número de capacitores. Y aquí vamos a darle, depende del número de capacitores que hayamos elegido, entonces él nos va a pedir el valor de los capacitores en microfaradios, ¿sí? Valor es igual a 1 sobre valor, el número, que es este, que ya le hemos dado de capacitores, y aquí él va a empezar la sumatoria. Depende del número de capacitores que hayamos ingresado, va a empezar a sumar los valores que también tenemos que ingresar. Por último, él ejecuta la fórmula y ya nos va a imprimir la capacitancia equivalente. En este caso pues la fórmula para este circuito, que sería, en este caso sería el de serie, ¿no? Yo encontré una que es 1 sobre el dividido en el valor del primer pues, capacitor, más la sumatoria de 1 sobre el segundo, más la sumatoria de 1 sobre el tercero, y así.
depende del número de cubetas. Y él nos va a imprimir pues el valor ya de la capacitancia equivalente, que es la fórmula E. En llegado caso, pues si es en paralelo, pues aquí está el segundo caso, case 2, también lo mismo, el número de capacitores de la entrada N, sí, nos la pide 1. Y lo mismo, utilicé un for, donde nos va a pedir pues los mismos datos que nos piden lo mismo, pero entonces aquí la fórmula va a cambiar. La fórmula va a cambiar porque la fórmula para capacitores en paralelo es la sumatoria del valor de todos los capacitores. El valor de todos los capacitores es 1. ¿Sí? Y nos va a... Ok. Entonces vamos a correrlo. ¿No? Ya está, no le hice cambios. Este es el pin ya del switch. Y corremos. Serie o paralelo. Entonces le damos 1 para serie. Número de capacitores va a colocar 4. Capacitores microfaradios va a colocarle 2 microfaradios, 4 microfaradios, 3 microfaradios, 5 microfaradios. Ahí está. Capacitancia equivalente es de 8.0 microfaradios. 0.8, perdón. En estas fórmulas de los circuitos en serie con capacitores, lo que hay que tener en cuenta para saber si la fórmula está bien es que el resultado siempre tiene que ser menor al capacitor más bajo que hay en el circuito. En este caso es el de 2 microfaradios y aquí confirmamos que 0.8 microfaradios es menor que 2. ¿Sí? Entonces, hay que volverlo a correr. Vamos a hacer paralelo. Número de capacitores, colocar 3. De microfaradios 4, 5 y 7 microfaradios. 16 microfaradios. Aquí hace la sumatoria de los 3 y eso es lo que me da 7, 5, 2 y 4, 16. Aquí ya la capacitancia equivalente cambia porque el resultado tiene que ser mayor al capacitor más grande que hay. En este caso pues 7 microfaradios, digamos que 16 microfaradios. Bueno, sí, ya quedar y publicar el video, pues es lo que estoy haciendo. Bueno, esos son mis ejercicios, algo sencillo, pues tengo que indagar más sobre MATLAB. Bueno, no es fácil, viene en inglés, pero toca. Espero pues sea de su agrado y quedo como atento a los comentarios de los compañeros y pues de tutor asignado, en este caso pues una tutora. Entonces, gracias y hasta luego.